¿Cómo están delegados y público de YouTube? El día de hoy voy a explicar cómo es que se lleva a cabo un modelo virtual de Naciones Unidas y algunos tips para los delegados que participarán en el Science Tech MUN 2020. Primero, necesitamos tener ciertos implementos que nos facilitarán la manera y la armonía de la comunicación, ya que al usar una plataforma virtual necesitamos ciertos parámetros y estándares mínimos, como por ejemplo el uso de una laptop o computadora con cámara incorporada. Es importante esto y quiere decir que no estará permitido el uso de celulares o tablets u otro tipo de dispositivo. Luego deberá tener instalado la versión Zoom de escritorio. Esto es súper sencillo, solamente ingresamos a la página de Zoom y la descargamos. Una vez que está descargado el software, el día de la reunión ustedes tendrán que llevar como nombre en la reunión, dentro de la sala, tendrán que llevar el nombre del país al que ustedes están representando, más el primer apellido de su persona. Es decir, si yo soy delegado de Brasil y mi apellido Álvarez, digamos, entonces mi nombre en Zoom será Brasil Álvarez. Así lo reconoceremos de una manera más sencilla. Luego, tercer paso fundamental es llevar una vestimenta formal, como aparece en pantalla. La formalidad que exige un modelo de Naciones Unidas nos pide llevar este tipo de atuendos. Cuarto, tenemos que es obligatorio utilizar la bandera del país al que están representando y llevarla en el celular. Quiere decir que ustedes en su teléfono móvil, cuando cada vez que quieran intervenir, sea para hacer una moción o para decir alguna acotación a la mesa, tendrán que mostrar la pantalla completa de su celular a la cámara de Zoom y esta pantalla tendrá que llevar la imagen de la bandera del país al que representan ustedes. Así, el chair notará que ustedes quieren intervenir, mirará qué bandera, de qué país se trata y le asignará la palabra. Como dije, es importante también sentirse cómodo, por eso es que sugeriría que lleven un vaso de agua al costado, solamente para de vez en cuando, ¿no? Si es que fuese necesario. Luego, siguiente paso, tomar precauciones, muy importante, quiere decir que el día 31, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo ese lapso de tiempo será la duración del modelo, ustedes deberán estar solos en una habitación sin ruido dentro de su casa. Además, muy aparte de ello, necesitamos que el internet o la velocidad de subida y de bajada sea estable. Quiere decir que para que el ancho de banda con el que ustedes están conectados a internet sea favorable, deben pedir a sus familiares que no utilicen la red al menos durante ese lapso de tiempo que se indicó. Y tercero, pero no último, es que la laptop, en mi caso es laptop, si es que es computadora también, debe estar encendida durante toda la reunión. Si es que en algún momento se llega a apagar, se le descontará puntos al delegado. Luego, definiciones importantes. No voy a explicar cada una de estas, pero ustedes pueden buscarla porque si no el video se me va a hacer muy largo. Primer ítem es nunca hablar en primera persona. Es decir, cuando intervengas no puedes decir yo solicito, considero, propongo. No, deberás utilizar frases como la que está en pantalla. La delegación de Perú solicita a la mesa una moción y ya ustedes completan. Pero nunca se habla en primera persona. Esto es algo que tienen que practicarlo porque de lo contrario se notará que la falta de experiencia se hará notoria el día del evento. Luego tenemos las mociones y tipos de mociones. Eso se los dejo para ustedes. La verdad, una moción en simples palabras es cada vez que tú quieres intervenir dentro de un foro abierto y hay tres tipos de mociones. Eso lo deben ustedes buscar por su cuenta. Eso es para tarea. Igual, lo mismo con los puntos y tipos de puntos. Al final de la presentación dejo unos links para que ustedes ahí puedan entrar y van a YouTube
encontrarán el video adecuado para entender qué significa una moción, cuáles son sus tipos y lo mismo con puntos. Luego, como les decía, la placa con nombre de la delegación, bandera del país en la pantalla del celular. Quiere decir que, de nuevo se los menciono, es importante que para el día 31 tengan ustedes ya la bandera del país al que están representando. Yo les sugeriría que utilicen la misma bandera del position paper que ya enviaron, los que ya la enviaron, porque se ahorran tiempo. Luego, los caucus moderados, los no moderados, el position paper, working paper y draft resolution serán mostrados a continuación. Documentos antes y después de un modelo de Naciones Unidas. Bien, como verán a la izquierda se encuentra lo que ya una gran mayoría ha enviado, es decir, el position paper. Y bueno, este documento se debe enviar evidentemente antes del día del comité. Ya todos lo deben saber, pero para nuestros usuarios de YouTube, un position paper indica la posición que representa o que siente el país al que tú estás representando en dicha delegación, la opinión que tiene dicho país con respecto a la temática central del comité. Es, es la idea básica de un position paper. Ahora, este documento debe tener una estructura, como se les indicó. Tiene 3 párrafos. El primer párrafo es una introducción donde tú estableces tu opinión. El segundo párrafo indica cómo la política de tu país con respecto a temas parecidos a lo que se está tratando, en este caso es la crisis del COVID en Latinoamérica, pero que haya sucedido antes. Es decir, podríamos utilizar el caso de la gripe porcina, por ejemplo, en Latinoamérica hace unos años nos asustó ese virus. Entonces, podríamos utilizarlo de dato para ver la política, cómo es que ha accionado el país con respecto a dicho problema. Y el tercer párrafo simplemente es brindar las soluciones que en un inicio cada delegado tenía para su país. Cabe resaltar que el position paper es un documento formal, no, perdón, no es formal, pero personal. Es decir, a diferencia del working paper y draft resolution, cada delegado debe enviar al correo que se le indicó su position paper. Ahora, vamos con working paper y draft resolution. Working paper vendría a ser como la previa del draft resolution, ya que este working paper es un documento informal, pero además es muy breve. Es muy breve y como ven en el segundo ítem, dice que se utiliza como base para el draft resolution. Algo más importante sobre el working paper es que debe responder de alguna manera, o por lo menos tocar el tema de los karmas o preguntas, que básicamente el karma está basado en el background guide, que es el documento que se le envió a los delegados. El background guide vendría a ser el resumen teórico del tema central del comité. En este caso fue soluciones a la crisis del COVID-19 en América Latina. Luego, el working paper es un documento grupal donde ustedes deberán formar alianzas junto a otras naciones y trabajarán en conjunto en una sala de Zoom aparte. Esto lo explicaré a continuación. Pero antes vamos con el draft resolution. Tenemos que el documento final de un MUN en realidad es la resolución. Resolution vendría a ser el documento final, pero para llegar a una resolución final necesitamos unos borradores. En este caso, esto vendría a ser el draft resolution de cada grupo de delegados que formaron una alianza. Entonces, los karmas deben ser respondidos en esta resolución. Esto, recordemos que los draft resolutions se someten a votación y que se elige el que tenga por lo menos 2/3 de los votos. Y bueno, dice el segundo ítem que idealmente el proyecto de resolución se compila a través de las ideas en numerosos documentos de trabajo presentados por los países. Ahora, día del comité. Como les dije, los documentos que se trabajan el mismo día del comité son working paper y draft resolution. Entonces, el working paper, una vez más, es un documento preliminar, es informal, pero acaba algo importante,
que muestra el progreso realizado en un caucus no moderado. A continuación vamos a ver qué es un caucus no moderado, no se preocupen. Luego, tenemos que no hay formato para un documento de trabajo, por lo que puede omitir frases como sugerencias o instancias e ir indirectamente al contenido real. Quiere decir que este working paper no tiene una estructura definida, a diferencia del draft resolution, por ello que se considera informal. Luego, algo importante sobre el working paper es que 2 delegados deberán presentar dicho documento frente al comité, frente a la mesa y a los otros delegados, y al final se le podrán hacer preguntas a dichos 2 delegados. Estos 2 delegados serán elegidos por los miembros de los países aliados que trabajan en un grupo. Luego tenemos el Draft Resolution, que como ven son los documentos que aún no se han votado, pero que se van a someter a votación para obtener finalmente el Final Resolution. Aquí los delegados escriben los proyectos de resolución con otros países. Quiere decir que también es un documento grupal. Hay 3 partes principales en un proyecto de resolución. ¿Qué quiere decir? Que este Draft Resolution tiene una estructura definida. Eso lo hace formal. Luego, esas partes son el encabezado, el preámbulo y las secciones operativas. Ahí pueden leer qué significa cada uno de estos, pero al final de la presentación también les dejo las fuentes para que ustedes puedan informarse de una manera completa y lleguen preparados al día del modelo y así puedan redactar el mejor draft resolution posible. Tercer ítem dice que el proyecto de resolución debe tener un apoyo de por lo menos los 2/3 del comité, o también en otros casos se considera como la mitad más uno. El presidente leerá el proyecto de resolución, es el significado de draft resolution, para asegurarse de que sea relevante y esté en el formato adecuado. Una vez aprobado, el presidente distribuirá copias a todos los miembros del comité para su posterior consideración y posibles enmiendas. Ahora, esto es algo que, si recuerdan, lo vimos aquí. Karmas, en el Working Paper y Draft Resolution, en ambos están las karmas. ¿Qué son las karmas? Las karmas vendrían a ser las preguntas que van a ser las que giran en torno al desarrollo tanto del Working Paper como del Draft Resolution. Las karmas, ustedes al leer el Background Guide notarán que si bien es un resumen teórico, a partir de ese resumen teórico nosotros como organizadores podemos realizar ciertas preguntas para ver el entendimiento que ustedes lograron tras culminar la lectura del Background Guide. Sin embargo, para esta ocasión, como vemos que estamos tratando una situación muy compleja, como es el caso del COVID en Latinoamérica, eso nos lleva a pedirles a ustedes, queridos delegados, que consigan información adicional, porque con lo del Background Guide evidentemente no va a ser suficiente. El Background Guide tiene un total de 29 páginas, que de por sí ya es bastante, pero para llevar una situación tan compleja necesitaríamos muchas páginas más, pero preferimos que ustedes se informen por su cuenta y es importante que hagan esto, debido a que caso contrario podrían estar perdidos el día del MUN, el día del comité, y peor aún si es que son primerizos en esto del modelo de Naciones Unidas. Así que estas son las 5 preguntas. Procederé a leer cada una de estas o hacer un resumen. En la primera nos piden las ventajas y desventajas que trajo consigo las cuarentenas obligatorias mal sincronizadas. Quiere decir que algunos países como Perú las aplicaron temprano y otros países como Brasil las aplicaron muy tarde. Eso es una falta de coordinación en la región y además se dice que aquellos países que aplicaron la cuarentena temprano siguieron el modelo europeo, es decir, querían estar a la par de los países de Europa como España, Italia, que más o menos a inicios de marzo también pasaban por la misma situación, así que prefirieron prevenir. Sin embargo, lo que no tomaron en cuenta es que los países latinoamericanos evidentemente tienen una situación completamente diferente a la condición socioeconómica que viven los ciudadanos europeos. Entonces, el efecto, los resultados, las consecuencias de llevar a cabo una cuarentena
temprana no sería el mismo que en Europa que en Latinoamérica. Eso deben tratar de investigar y llevarlo a fondo. Luego nos dice cuál de estos dos planes de confinamiento debería ser utilizado en una posible futura pandemia. Es decir, la pregunta se enfoca a que ustedes, como les dije, investiguen, pero con el fin de que esa respuesta que ustedes den sirva para un futuro caso similar al que estamos viviendo y así podamos prevenir de manera óptima. Luego, el punto B nos dice qué estrategias se deberían aplicar para evitar contagios importados. Quiere decir que habían latinoamericanos que vinieron de Europa porque la situación se complicó y de paso trajeron el virus. Entonces, ahí está la pregunta. La tercera pregunta dentro de nuestra lista de karmas es cómo mejorar de manera sostenible el sistema de salud pública, un factor muy importante. Cuarta pregunta, ¿en qué aspecto los líderes políticos deberían cambiar sus discursos para brindar un mensaje claro y homogéneo a la población? Quiere decir que, digamos, por citar ejemplos, Jair Bolsonaro de Brasil no dio el mismo discurso que Martín Vizcarra o Sebastián Piñera de Perú y Chile, respectivamente. Hubo discursos que divergían en cuanto a su contenido, eran muy diferentes y así pues una región no puede homogeneizarse en cuanto a la lucha contra el COVID. Es por eso que aparte de la condición social de cada país, es decir, el conocimiento de la población, por lo que estuve leyendo, hubo varios ciudadanos en varios países de Latinoamérica que no sabían cómo utilizar la mascarilla. Algunos al comienzo incluso salían sin mascarilla, porque claro, ustedes saben que hubo una descoordinación. Decían que no, las mascarillas no protegen de nada y luego al final la OMS terminó diciendo que sí, al final deben utilizar mascarillas. Entonces hubo una serie de intercambio de palabras que terminó por confundir a la gente en lugar de dejar un mensaje claro y firme. Eso termina siendo un problema y uno de los aspectos, diría yo más bien, factores que condenó a Latinoamérica a la crisis que estamos viviendo actualmente. Punto E, quedarse en casa no es una opción para la clase pobre en Latinoamérica. ¿Cómo cambiar esta realidad económica? Bueno, esta pregunta también se enfoca a una futura pandemia, para estar preparados. ¿Cómo hacer o cómo generar un cambio y de alguna manera crear otra realidad en Latinoamérica para que de alguna forma podamos imitar lo que hicieron los europeos, que para ellos quedarse en casa es un mensaje bastante simple de cumplir y como saben, ¿no? Acá dicen no me muero del coronavirus, pero me muero de hambre. Entonces ahí hay una incoherencia al final, o sea, al fin y al cabo te vas a morir, tienes que salir a trabajar si no quieres morirte. Entonces, muchachos, eso es importante, ténganlo muy en cuenta. Tipos de debate. Ajá. Esta es una parte bastante importante. Presten atención. Tenemos los caucus moderado y no moderado. La diferencia, yo diría que la principal diferencia entre estos dos es que el moderado no tiene un tema definido, perdón, y el no moderado no tiene un tema definido. Es decir, cada delegado cuando interviene puede cambiar el tema de conversación y llevar el foro a otra temática. La otra diferencia es que el tiempo por debatiente es definido en el moderado y en el no moderado no. Es por eso que el moderado se considera un debate formal y el no moderado informal. Sin embargo, a fin de cuentas, el caucus no moderado termina siendo mucho más productivo, ya que es más fácil conseguir alianzas y formar amistades entre las naciones, es decir, los delegados, debido a que el no moderado te da algunas libertades que el moderado no te deja. Por ejemplo, en un MU en presencial, los delegados pueden caminar por la sala y negociar, conversar. Es decir, es más fácil formar alianzas mientras más sociabilices dentro de la sala de conversación. No hay un orden de intervención en el caucus no moderado y por eso para poder interrumpir se debe pedir la palabra a mesa mostrando la bandera del país
a la cámara de Zoom desde tu celular. Claro, tienes que mostrar la bandera que está en la pantalla completa de tu teléfono móvil. De la misma forma, en el caucus no moderado, si quieres intervenir de alguna forma, es igual con la bandera en el móvil, la bandera del país. Y bueno, en este caso hay un orden que se sigue en el caucus no moderado, a diferencia del otro. En el caucus moderado, el chair y el secretario general de la mesa, junto al vicepresidente, indicarán quién debate y quién no. El orden está definido. Como les dije, se trata de una cuestión de formal e informal. Ahora, actividades dentro del MUN. Esto es el resumen de todo. Empezamos. Primero tenemos la ceremonia de bienvenida u Opening Ceremony. Ahí esperaremos a que los delegados terminen de entrar a la sala y por mientras haremos un tipo de actividad de entrada. Luego se viene el roll call, donde ustedes podrán votar, no, perdón, la respuesta que ustedes deben dar cuando el chair llama a los delegados, al nombre de cada delegado. Otro punto, cuando el chair se dirige a un delegado, no lo llama por su nombre, lo llamará por el nombre del país al que representa. Es decir, si tú representas a Brasil, no te van a decir Pepe ni Juan, te van a decir Brasil está presente y Brasil debe responder presente o presente y votando. Esto también, por favor, les he dejado unos links para que ustedes comprendan bien cuál es la diferencia entre presente y votando. Esto lo deben ustedes conocer. Si no, van a estar desde el comienzo perdidos. Luego, punto 3. Discursos iniciales de los delegados. Cada delegado dará un discurso de 1 minuto, pero antes de ello, tanto el secretario como el head delegate como el chair también darán un discurso de 2 minutos. Es por ello que ustedes, queridos delegados, deben traer un discurso ya preparado y lo deberán leer el día del evento. Si es que es posible, preferiría que lo memoricen y ya no nos evitamos problemas. No hay un orden con respecto a quién da su discurso primero que el otro. El que define el orden es el chair y lo define el mismo día. Así que puede empezar cualquiera y puede terminar cualquiera. Luego, tenemos el primer caucus moderado, donde hasta ese momento todos seguimos en la misma sala de Zoom. Acabando el caucus moderado, pasamos al debate informal, es decir, el caucus no moderado, donde se formarán 3 bloques y de una sala de Zoom nosotros pasaremos a 3 salas diferentes, donde cada sala estará supervisada por un delegado cabecilla, es decir, head delegates, que vendrían a ser para esta ocasión que se está llevando de manera virtual, el secretario general en un grupo, el head delegate en otro grupo y el chair en el grupo 3. En ese instante, los grupos empiezan a trabajar en los working paper, que ya han visto que es un working paper. Es el documento informal previo al draft resolution. Luego, paso 6, se entregan los working papers, viene el deadline. Siguiente, se hace un panel de presentación de los working papers, de eso nos encargamos los organizadores, ustedes no se preocupen. Ustedes solo tienen que entregar su working paper y nosotros hacemos el panel de presentación. Siguiente paso, se hace en caucus moderado para discutir los working papers. Es aquí donde cada alianza, cada grupo, decidirá cuáles van a ser los 2 delegados que presenten el working paper. Recuerden que se les hará preguntas, así que deben ser los más preparados del grupo. Se hace un caucus no moderado para volver a formar alianzas. Es decir, los 3 grupos aquí empiezan a trabajar en el draft resolution. Recordemos que las alianzas, para evitarnos retrasos en cuanto a, ustedes saben, podemos perder mucho tiempo en que ustedes formen sus alianzas y tal. Así que nosotros en esta ocasión, en el Science Tech MUN, vamos a designarles cuáles van a ser estos grupos.
Recordemos que no tenemos la facilidad de poder caminar por la sala debido al que estamos llevando esto de manera virtual. Por ello, para evitar contratiempos, nosotros les vamos a designar los grupos. Se los mostraremos luego. Siguiente paso, se piden las resoluciones, es decir, el deadline. Se reciben las resoluciones, se presentan las resoluciones, de nuevo, 2 delegados, se debaten las resoluciones, se vota por decidir las resoluciones y finalmente la resolución que alcance. De esto lo decidiremos ahí mismo. Si escogemos el formato 50% más 1, gana, o de lo contrario, los 2/3 de los votos gana. En caso ninguna resolución supere los 2/3 o el 50% más 1 de votos a favor, habremos fracasado como comité. Y finalmente tenemos el closing ceremony. Recordemos que habrá una serie de premios y certificados. La diferencia está en que nosotros personalmente para este MUN hemos ofrecido certificados para todos. Es decir, cada uno de los delegados que estén presentes recibirá su certificado de participación a nombre de la organización estudiantil no benéfica Science Tech Perú y de las Naciones Unidas. Luego tenemos que habrán unos premios como el premio al Best Delegate, el premio a Outstanding Participation, el premio a Mención Honorable y el premio a Mención Verbal. Eso lo coordinaremos el mismo día del modelo. Si es que nos da tiempo, finalmente se entregarán los premios el mismo día, decidiremos a los ganadores. De lo contrario, estaremos en comunicación y se les enviará al correo. Estos son los grupos que seguiremos el formato de debate, tanto para el working paper como para el draft resolution. La pregunta que hicimos para poder dividir estos países en 3 grupos distintos es, ¿qué prefirió tu país como medida frente a la pandemia? ¿Mantener la economía, es decir, el Producto Bruto Interno del país? Para ser más específico, los puestos de trabajo continuaron, la gente seguía yendo a sus trabajos y no hubo cuarentena temprana, se podría decir, o prefirió priorizar la salud. Es decir, hubo cuarentena temprana y se suspendieron los trabajos por lo menos la primera semana de cuarentena. A partir de ahí formamos 3 grupos donde el primero priorizó la economía, el segundo priorizó la salud y el tercero tuvo una posición neutra. Estos deben ser sus aliados en el grupo 1, como ven, desde el número 1 hasta el 6, Chile, también Brasil, Nicaragua, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela. Por favor, delegados de estos países, ustedes deben estar atentos a lo que dicen los otros delegados para que así puedan llevar la alianza de una manera más coordinada, de que cada uno sepa qué es lo que está diciendo el otro y cómo es que van a trabajar. De la misma forma, el grupo 2 y grupo 3 tienen que estar atentos a lo que dicen los delegados de los países de su grupo cuando les toque hacer su speech de bienvenida de cada delegado y también cuando toque debatir. Ustedes tienen que estar atentos a lo que dicen cada uno de los países miembros de su alianza. Horario, lo pueden ver en la imagen. Aquí están las definiciones que les dije, ¿no? Primero, ¿qué cosa es un roll call? ¿Qué son las mayorías? Desarrollo del comité, el debate formal, el debate no formal, los puntos, el derecho a réplica, todo esto está adjuntado con un link de videos súper rápidos que les va a servir, queridos delegados. Igual aquí tenemos los videos que desarrollan una simulación y además te explican cómo es que se lleva a cabo las actividades dentro de un modelo de Naciones Unidas. Aquí están los recursos, todos están en español, pero para que puedas llegar preparado al 100%, yo personalmente te recomendaría que al menos un día entero te la pases viendo videos y puedas practicar, porque recuerda que una cosa es ver y otra cosa es el momento de la práctica, ¿no? Cuando te toca hablar.
no vas a saber ni qué decir, no vas a saber, tienes que decir, la delegación de Perú propone una moción y tú al final vas a terminar diciendo, yo propongo una moción. Entonces, ese error mínimo te va a ir descontando puntos. Por eso, preferiría que pases un día al menos practicando y viendo modelos antiguos, es decir, modelos pasados de MUN que hay en YouTube. Luego, ¿cómo redactar el working paper y draft resolution? El working paper es súper sencillo. Me parece que yo les he enviado ya un documento de cómo es que se lleva este a cabo y lo pueden revisar. Está en inglés, es verdad, pero básicamente la estructura indefinida es la que pueden ustedes tomar como guía del ejemplo que ya mandé, del caso de Francia. Y si en caso ustedes son curiosos o desean averiguar un poco más y llegar seguros al 100%, les recomendaría buscar ejemplos en Internet. Tengan cuidado porque he buscado algunos modelos de naciones antiguos y ellos consideran el draft resolution, le ponen el nombre de working paper, es decir, para algunos modelos, en especial los que son en inglés de Estados Unidos, el working paper y draft resolution para ellos es lo mismo. Entonces, cuando pones tú ejemplos de working paper, te termina saliendo no un working paper, sino un draft resolution. Te darás cuenta porque el draft resolution es formal y tiene la estructura definida que ya indicamos al inicio. Recuerden, esta es la estructura de un draft. Encabezado, preámbulo y secciones operativas. Esa estructura, cuando la vean, van a ver ciertas palabras que son como patrones que les van a ayudar a identificar cuál es un draft resolution y cuál es un working paper. Bueno, dicho esto, aquí también hay un PDF donde se explica ambos. Está explicado en inglés y sería bueno que lo lean. Bueno, eso ha sido todo, queridos delegados. Eh, Les deseo mucha suerte el día del evento. Espero que lleguen muy preparados para que nunca se queden callados frente al debate, porque así como hablas, tienes que estar atento cuando los demás hablan. Y cuando te toque responder, quizás no vas a poder si es que no estás informado. Aquí lo importante está en dos cosas: estar informado acerca del tema, es decir, soluciones a la crisis del COVID. En especial, busquen esto, los karmas. Busquen la manera de cómo ustedes responderían a estas preguntas. Busquen la mayor cantidad de información en Internet que responda a estos puntos, estos 5 puntos. Y eso es uno. Y lo otro es que tienen que saber, para los principiantes, cómo es que se lleva a cabo un modelo de Naciones Unidas, porque hay una formalidad detrás de todo esto y tenemos que seguirla. Esto no es un simple debate de colegio, acá se usa un lenguaje bastante técnico, así que es bueno que repasen, que vean videos de cómo es que se hacen los modelos de Naciones Unidas y sepan cómo van a hablar cuando quieran intervenir, cómo van a hacer una solicitud, y por ahí está más o menos la definición de moción y de punto, que recuerden es su tarea. Tienen que saber qué es una moción y un punto porque si no, no van a poder intervenir en ningún momento del debate. Dicho esto, y antes, quisiera informar sobre esto, ¿no? Del draft resolution. La estructura del draft resolution en este PDF lo indican, está bastante bien explicado. Las palabras que deben ustedes seguir, eh, porque hay unas palabras, como les dije, palabras patrones que te ayudan a identificar un draft resolution. Se le llama templates también, una estructura definida. Entonces, esas palabras están en inglés, pero yo les he enviado a ustedes en el grupo un documento que está en español, que contiene las palabras para un draft resolution en español. Entonces, ya tienen las palabras, están en el documento, yo se los voy a volver a reenviar. También les voy a enviar al grupo los grupos, grupo 1, 2 y 3, lo enviaré a WhatsApp. Y también
esto de acá, los karmas. Con esto, más los links que también se los voy a enviar, ya ustedes, depende de ustedes qué tan preparados llegan al día del evento. Bueno, como su secretario general, les deseo la mejor de las suertes. Recuerden que el Draft Resolution lo deben estudiar por su cuenta. Tienen que buscar. En el PDF hay varios modelos de Draft Resolution, ya modelos pasados, para que lo tengan como base. Sin embargo, les recomiendo buscar más y que miren los templates, los famosos templates de un Draft Resolution. Dicho esto, culminamos el video. Espero que les haya servido.